presentaciones según su peso. Muy bien, y estamos en el 11 3500 1079 y vamos a hablar con Pablo Pérez Paladino, que es politólogo y analista de opinión pública, además fundador y director de Enter Comunicación, porque hizo un trabajo sobre el impacto en redes y en el diálogo digital de la aparición de los videos de la vergüenza, de los videos con los fajos de dólares en el vestidor de Insaurralde. Y es muy impresionante algunas de los resultados a los que arribó. Algunos uno los puede, vamos a decir, intuir. Obviamente que tuvo un impacto súper negativo en el termómetro social, pero también me interesa el volumen de conversación que esto generó y cómo fue esa curva en la comunicación. Así que, hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Marina, buenas noches, un gusto estar con vos. Igualmente. Bueno, varias cosas me sorprenden de tu trabajo. Sí. Un primer dato que es que esto generó, un tremendo volumen de conversación digital. Y lo que decís Correcto. es que fue casi idéntico al pico de Adorni, ¿no? Al pico de Adorni Sí. cuando estalla el tema, con las inconsistencias en la declaración jurada, etcétera, etcétera. ¿Qué paralelismo podés trazar entre el caso Adorni y el caso, llamalo Ziploc Gate, o como te guste? Sí. Sí, la verdad que fue sorprendente el volumen de conversación que generó, como vos bien lo dijiste, igualó al momento en que Adorni hizo su presentación jurada. Y nos llamó la atención sobre todo porque el tema de Adorni venía sosteniéndose en los medios de comunicación y en la agenda pública casi durante 3 meses, Sí. o un poquito más de 3 meses. Sí. Entonces como que también era un fenómeno bastante incorporado, en donde la ciudadanía todos los días tenía un capítulo nuevo, todas las semanas tenía algo nuevo para hablar. Pero esto apareció de un momento para el otro. Nosotros obviamente que esto lo vinculamos fuertemente con la manera en cómo se comunicó, cómo salió a la luz, ¿sí? En esta cuestión muy, muy burda. Por el efecto visual de los videos, decís. Totalmente, esta cosa obscena totalmente. que vos decís, Totalmente. esto es ficción, Totalmente. pero no. Y no es ficción, claramente no es ficción, y No. tampoco había mucho para explicar. No, claro, no había mucho para explicar no. en el video. Incluso vos veías el video y ya no hacía falta leer el epígrafe, no hacía falta nada. leer absolutamente nadie que te explique. Más allá de eso, sí vimos que el volumen fue alto, la negatividad también fue alta, y por ahí el dato que nos sorprende a nosotros, o en realidad después entendimos de dónde venía, es que tiene casi un 70% de negatividad y un 30 y pico por ciento de neutro, que eso es bastante raro, porque Es raro, ¿no? la gente generalmente toma posición de un lado o del otro. Neutro es raro, el amarillo es raro, pero sí lo asociamos después cuando nos metimos un poquitito a tratar de entender de dónde venía ese neutro, venía de la mano de que la noticia, su inicio, o en realidad su origen, venía o data de hace casi 3 años, ¿sí? Que fue en el 2023, a mediados del 2023, claro. cuando sale ese momento de Insaurralde. Entonces mucha gente por ahí estaba desprevenida, entonces quiso informarse un poco más, sumar algo más de noticia o de información para poder explicar el contexto. Pero claramente el pico tiene que ver con esto del obsceno. Y en tren de comparar, ¿no? Lo que ustedes Sí. recogen en el termómetro social es que solamente el 1.1%, o sea, el 1%, un número recontra marginal, Sí. defendió la posición de lo que se vio bajo la idea de es una operación política, son los servicios, quieren taparlo de Adorni, etcétera, etcétera. Me imagino que en el caso Adorni habrá más impacto positivo que el 1%, porque el núcleo duro de La Libertad Avanza supongo que bancará más de lo que han bancado los kirchneristas a Insaurralde. Sí, obviamente que es casi marginal ese 1%. Sí, es como decir casi cero. O sea, sí, margen de error. margen de error, total, sí. Totalmente. O sea, nadie bancó los videos y uno, por lo que ve en redes, lo de Adorni, no digo que esté dividido, pero vos ves gente que lo defiende todavía. Sí, es cierto. No, sí, obviamente que Adorni obviamente forma parte de un gobierno que, claro, a eso que iba. tiene una fuerza, de instalar temas de agenda pública, de movilizar
conversaciones. Obviamente que Insaurralde hoy ya hace muchísimo tiempo que no aparece en la arena política, no tiene pertenencia política, más allá de que sabemos que es peronista y de sus vínculos con el espacio del kirchnerismo o incluso del gobernador Kicillof. Hoy es un jugador que está fuera totalmente de escena, entonces no iba a haber nadie quien saliera a apoyarlo. Al revés pasa con Adorni, que sí, Claro, obviamente es parte del es oficialismo, es parte lógico. del gobierno, hay un segmento que apoya. Y por ahí te traigo un paralelo de un informe que nosotros sacamos hace 2 semanas puntualmente sobre también la declaración, la presentación de la declaración jurada, en donde ya había un porcentaje de estos formadores de opinión que nosotros Mm, identificamos como propios del gobierno nacional, que ya no estaban tan de acuerdo también claro, en apoyar es los verdad. argumentos Al principio se de... sacaban fotos, lo bancaban, ¿viste? Y después se fueron Sí, pero despegando hoy uno a ya, uno. sí, sí, porque obviamente que los argumentos son bastante inverosímiles, entonces obviamente que sí, te defendemos, pero tampoco vamos a defender cualquier Sí, cosa, ¿viste? sí, Como que no. ya había un tercio de ese segmento que venía apoyando de manera constante a Milei y al gobierno, en el caso de Adorni, y obviamente que en este momento no lo hace, ¿sí? Entiendo, entiendo. Em, Y, y, y te hago otra consulta volviendo sí, a decime. Sirio y al vestidor y a los dólares. Ujú, Cuando la gente ve eso, ujú, ¿en qué es lo primero que piensa? ¿Piensa en Sirio? ¿Piensa en Insaurralde? ¿Piensa en la ujú. corrupción? ¿Lo asocia Sí, a esa palabra a él, a ella? ¿Cómo, a dónde va no, la el primer, cabeza cuando se ve lo que se ve? Porque la que está en el video es ella, por eso lo ujú, digo, más allá de que el vestidor es de él. ¿Por dónde sí. pega? ¿Quién queda peor? ¿Si es igualmente negativo para los dos el impacto? ¿Cómo viste eso? Es muy buena la pregunta que haces porque también nosotros nos dimos cuenta que en algún momento este efecto del video, de tratar también de generar conversación desde otro lugar, pensamos también que iba a ser, bueno, esto va a aprovechar el gobierno para dar vuelta a la página Ujú, con el tema de Adorni, el anuncio justo de estos 2 funcionarios nuevos que se incorporan sí. al gobierno, pero no pasó así, sino que el concepto que predominó no fue tanto ni Insaurralde, ni Sirio, ni La Plata, sino apareció el concepto de corrupción. Y ese Ah, mira. concepto de corrupción es un concepto que engloba no solamente a Insaurralde, Sirio, los billetes, sino también a lo que viene siendo la agenda del gobierno nacional a través de Adorni. Con lo cual, en ese esfuerzo, o entre comillas, del gobierno, decir, bueno, zafamos Ah, y entiendo lo van a que decís. hablar. Lejos de correr el eje de Adorni, metió todo en la misma bolsa. Claro, Ahí claro, está, claro, también. entiendo. Entonces, la gente ya empieza a hablar de un sistema de Son todos corrupción. Y iguales, sería. totalmente. Y en La ese corrupción sistema de de unos, la corrupción corrupción de otros. lo Sí, incluyen al gobierno actual, como al gobierno anterior, como a entiendo. los funcionarios del gobierno de la provincia. Bueno, empieza ahí la gente a un poco a tratar de diferenciarse entre lo que es, entre lo que vinieron a prometer, que era Mm, transparencia, que no era hacer lo mismo, y con el che, la doble vara de ustedes son exactamente lo mismo de los anteriores. Entonces, entiendo. más allá de que el caso obviamente impacta y la conversación se genera alrededor de Sirio, del video, etcétera, etcétera, obviamente que cuando hacemos un poco más de hilar fino y de palabras que tienen un impacto en la conversación, la corrupción aparece de manera muy fuerte. Está claro. Pablo, ¿cómo estás? Jan Libares te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto, Cuando ¿cómo estás? uno apela, en este caso, a tu experiencia y has Ujú. visto pasar varios gobiernos, estos escándalos como el de Adorni, como el de Sirio, ¿crees que pueden tener repercusión en el próximo periodo, en este caso eleccionario de 2027, o ya va a quedar alejado en el tiempo? Mira, no sé si va a quedar alejado del tiempo, por ahí va a ser un tema de, Depende, de claro. conversación, porque yo creo que el tema de corrupción es un tema que ya se está instalando en las investigaciones desde hace un tiempo. Por ahí la inflación dejó de, Sí. de ser un tema tan recurrente o de estar en el tope de las preocupaciones del ciudadano, más allá de que sigue estando, Ujú. y apareció el de corrupción con mucha más fuerza. Nosotros por ahí nos olvidamos, pero esto del concepto o del paraguas de corrupción empezó en febrero del año pasado con el caso Libra, después se dio el caso Andis, después se dio la Expert, más allá que tenía otras particularidades, pero también fue un fenómeno que impactó fuerte en el gobierno y aparece de vuelta esto de Adorni para instalarse. Yo creo que puede llegar a tener
cierto impacto, pero el gobierno obviamente que centra toda su agenda en las cuestiones económicas. Vemos también dentro de las conversaciones que nosotros medimos que el ataque o la crítica del gobierno no es tanto por una cuestión de una agenda de transparencia, sino más de una agenda de decir, sacate de encima Adorni y empezá a hablar de los temas económicos, que son los temas que realmente nosotros te votamos, o pusimos las expectativas, o pusimos el énfasis en tu presidencia. Entonces, ahí hay un debate muy, muy interesante obviamente hoy es muy prematuro decir Bien. que por ahí este tema de corrupción va a ser tema Sí, o un falta un eje montón. para Falta el un año que montón. viene en términos de Total. agenda pública, pero sí Total. vemos que hoy le están pidiendo al presidente que tome decisiones más fuertes, como por lo menos para él sacarse esta mochila y poder tener una agenda más propositiva en términos económicos. Está claro. Bueno, súper interesante. Gracias, Pablo, por la comunicación. Marina, un gusto. Chau, chicos. Igualmente, Buenas igualmente noches. era Que tengan buen Pablo programa. Pérez Paladino, politólogo, analista de opinión pública y pasó por el aire del Observador 107.9.